El método más sencillo para controlar la fuerza que ejerce un cilindro hidráulico o el torque de un motor hidráulico es usando una válvula de seguridad o una válvula reductora de presión. Estos dos tipos de válvulas permiten controlar la presión que llega al actuador. En esta imagen tenemos el circuito de un sistema de control de fuerza que emplea una válvula de seguridad. En esta parte encontramos el actuador hidráulico, que en este caso es un cilindro de tipo diferencial. El cilindro se conecta a una válvula direccional de 4 vías 3 posiciones, y podemos ver que la válvula recibe el fluido hidráulico presurizado a través de esta línea, que posee en derivación la válvula de seguridad, conectada a tanque. Es importante recordar que las válvulas de seguridad son válvulas normalmente cerradas. Esto quiere decir que ellas permanecen cerradas hasta que la presión alcanza su taraje. Y como podemos ver también del símbolo, ellas tienen el sensado de presión justo antes de la entrada a la válvula. En este circuito tenemos que el taraje de la válvula de seguridad está determinado por la fuerza máxima que puede ejercer el cilindro. Vamos a analizar el funcionamiento de este circuito. Para poder producir la extensión del cilindro, tenemos que conmutar la posición izquierda de la válvula direccional. Esta posición me va a permitir conectar el puerto P con el puerto A y el puerto B con el puerto T. De esta manera tenemos que el fluido hidráulico presurizado proveniente de la unidad de bombeo pasaría a llenar la cámara del lado izquierdo del cilindro y la cámara del lado derecho sería desalojada. Una vez el cilindro toca la pieza que se desea trabajar, la presión en toda esta línea va a comenzar a aumentar y ese aumento llegará hasta el punto en que se alcance el taraje de la válvula de seguridad. Una vez se alcance el taraje de la válvula de seguridad, ella se va a abrir y todo el caudal de la bomba va a ser dirigido hacia el tanque. De esta manera podemos ver que la fuerza máxima que ejerce el cilindro está determinada por el taraje de la válvula de seguridad. En esta segunda imagen tenemos el circuito de control de fuerza empleando una válvula reductora de presión. Tenemos un cilindro hidráulico de tipo diferencial conectado a una válvula direccional de 4 vías 3 posiciones. La válvula recibe el fluido hidráulico presurizado proveniente de la unidad de bombeo previo paso por la válvula reductora de presión. Es importante recordar que una válvula reductora de presión es normalmente abierta y que ella sensa la presión a la salida. De esta manera, la válvula permanece abierta hasta que se alcanza el taraje de ella. Una vez se alcanza ese taraje, la válvula se cierra. El funcionamiento de este circuito es el siguiente. Para poder producir la extensión del cilindro se debe conmutar la posición izquierda de la válvula. Esta posición permite conectar el puerto P con el puerto A y el puerto B con el puerto T. Esta conexión de puertos permite que el fluido hidráulico presurizado proveniente de la unidad de bombeo pase por la válvula reductora y luego llegue hasta la cámara izquierda del cilindro. Y también permite que la cámara derecha quede conectada a tanque. Es así como se produce la extensión del cilindro. Una vez el cilindro entra en contacto con la pieza, la presión en esta línea se empieza a incrementar. Y va a incrementar hasta que se alcance el taraje de la válvula. Una vez se alcance el taraje de la válvula, ella se cierra y ya no permite el paso del fluido hidráulico presurizado. De esta manera podemos ver que la fuerza máxima que ejerce el cilindro hidráulico está determinada por el taraje de la válvula reductora de presión. Si desean saber más acerca de las válvulas de seguridad y de las válvulas reductoras de presión y su funcionamiento, en la descripción les dejo un link a una lista de reproducción donde se trata esta temática. En este tipo de sistemas de control de fuerza, la precisión está limitada por la capacidad de las válvulas para mantener la presión constante bajo condiciones variables. Algunos factores que pueden afectar la presión son, primero, las variaciones de caudal a través de la válvula,
Segundo, los cambios en la viscosidad, que están asociados a cambios en la temperatura del aceite. Y tercero, las cargas reactivas en el actuador. Además de las limitaciones en cuanto a precisión de este tipo de sistemas de control de fuerza, tenemos otro inconveniente. Este inconveniente es que para poder cambiar la fuerza o el torque que ejerce el actuador, es necesaria la intervención manual del operario para cambiar el taraje de la válvula. Entonces, el operario tiene que ir hasta el punto físico donde se encuentra la válvula de seguridad o la válvula reductora de presión y por medio de una intervención manual girar el tornillo de ajuste, el cual es el que define el taraje de la válvula. Ahora, si necesitamos generar variaciones en la fuerza durante la ejecución de la máquina, como por ejemplo crear perfiles de fuerza que vayan en aumento o en descenso, sería necesaria la intervención manual del operario durante la operación de la máquina para poder mover el tornillo de ajuste y lograr ese perfil de fuerza deseado. Estos dos inconvenientes lo que hacen es restarle flexibilidad al sistema. Por lo tanto, en el próximo video veremos una solución a este inconveniente y vamos a ver cómo por medio del uso de válvulas continuas logramos un control más flexible.